todas. Y bien, les mandamos saludos hasta los diferentes países del mundo. Y en esta conferencia que vamos a tener el día de ahora, pues Ana nos quiere compartir un mensaje. Pues nosotros somos un grupo de mujeres doradas, que estamos en la edad dorada precisamente. Formamos un club a nivel nacional, esperamos a todas las mujeres que quieren seguir haciendo algo más, aprender cosas, convivir con más mujeres, disfrutar de la mejor manera esta etapa. Aquí las esperamos en el Club de Mujeres Doradas con mucho gusto, porque aquí en el Club de Mujeres Doradas para nosotros es un orgullo sentirnos útiles, sentirnos que estamos vivas, que es porque sabemos que lo mejor está por venir y estamos dispuestas a construirlo. Aquí los esperamos. ¡Somos Mujeres Doradas! ¡Guadalajara! Bien, pues buenas tardes tengan todos y todas a la conferencia del día de ahora. Muchas gracias por acompañarnos. En lo que se va conectando, pues déjenme digo que les voy a presentar pues a la ponente del día de ahora, sí, la cual nos va a dar esta gran conferencia a nombre de lo que es el Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes del Cambio, Red Internacional de Acción, Promoción y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues les damos la gran bienvenida. Sí, y aquí es importante referir en este gran tema, pues abordan temas y relacionados a una reflexión que vamos a hacer profundamente, sí, porque estas situaciones actualmente ocurren en todos los ámbitos laborales, sobre las condiciones que afectan el espacio laboral. Dentro de lo que es el tema de salud mental, emocional de las personas y trabajadoras, ¿no?, de este siglo XXI. Se van a explorar los factores como lo que es el moving, el burnout, la sobrecarga digital, el liderazgo autoritario, y no solo deterioran el bienestar humano, sino que también representa un obstáculo directo para el desarrollo sostenible. Esta conferencia busca aportar a la construcción de entornos laborales en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso, sí, nos vamos a basar también a lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que habla salud y bienestar, promoviendo estos entornos laborales que cuidan de la salud mental. También lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que habla de la igualdad de género, visibilizando la violencia psicosocial que afecta particularmente a hombres y mujeres. El ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, impulsando condiciones laborales dignas y humanas. Lo que es el ODS 16, que habla de la paz, justicia e instituciones sólidas, ¿sí? En esta parte, sí, fomentando lo que es la resolución pacífica de conflictos laborales, y porque hablar de salud mental en el trabajo ya pues no es opcional, ¿no? Es urgente y necesario, porque esto también conlleva pues a enfermedades de las mismas personas, como es el estrés y otros factores, y que se desprenden del mismo estrés laboral. Y bien, para esto voy a presentar a la doctora Luz Adriana Medina Rodríguez, quien actualmente pues es doctora en Ciencias del Desarrollo Humano, maestra en Desarrollo Organizacional y Humano. Ella es licenciada en Contaduría Pública, tiene diplomado de Derechos Humanos en Políticas Públicas y Equidad de Género. También tiene un diplomado en Violencia Política contra las Mujeres. Damos la bienvenida a la doctora Luz Adriana Medina Rodríguez. Nuestra tarde del día de ahora es oficinas tóxicas y desafíos psicolaborales. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Como bien lo mencionó la maestra Piloña, dentro de lo que vamos a hablar aborda el objetivo 8 de la ODS, ¿no?, que es el trabajo decente y desarrollo económico, además del de la igualdad, del de la paz y de los demás que mencionó
nuestra querida maestra Piloña. Los conceptos, los elementos, cuáles son las organizaciones, las enfermedades organizacionales o también llamados síndromes laborales y cuáles son los retos que debemos de tener en las organizaciones. Respecto al trabajo decente y al crecimiento económico, que es el principal objetivo del ODS número 8, es que el empleo sea pleno y productivo y garantice un trabajo decente para hombres y mujeres, incluidos jóvenes y personas con discapacidad en igualdad de remuneración por el trabajo de igual valor. ¿Cuáles son las principales enfermedades laborales que tenemos respecto a este trabajo decente que no se cumplen? En las organizaciones se viven violencias psicológicas, inclusive físicas, emocionales, sociales, violencia de conocimiento, violencia sexual, de muchísimos tipos de violencia, violencia económica, como es el techo de cristal. Entonces, nos hace falta mucho por trabajar para que se llegue a cumplir este que es parte del ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Nos habla el ODS 8 que debemos de tener una mejora sustancial. Dice la Organización Internacional del Trabajo que se estima que hay 600 millones de nuevos empleos, ¿no? Que es lo que va a haber de aquí al 2030. Olvidémonos un poquito de lo que viene siendo el orden mundial. Preocupémonos por nuestro estar en nuestras organizaciones, ¿sí? Porque igual se predica con el ejemplo y si nosotros cambiamos desde nuestra forma de actuar, yo pienso que ya estamos generando un cambio en el mundo, ¿no? De hecho, la investigación inicia, las investigaciones más trascendentes han sido desde una visión particular hacia lo general. Como ejemplo, pues el descubrimiento del foco, ¿no? Fue un descubrimiento de una sola persona y ha beneficiado a toda la humanidad. Entonces, así hagámonos nosotros, pongamos nuestro granito de arena pensando en que las acciones que hagamos por nuestra parte va a sumar no nada más a los 600 millones, sino a todos los demás trabajos que vengan, hasta que la vida laboral se acabe en este mundo, o sea que quién sabe cuándo. ¿Cuál es la finalidad de unas empresas sanas o una empresa libre de violencia o un trabajo decente, que es la otra cara de un trabajo violento? Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y que el empleo sea pleno y productivo y un trabajo decente para todos. ¿Cuál es el trasfondo importante en este punto, no? El que sea un crecimiento económico sostenido, es decir, que los trabajos sean estables, ¿sí? Que sea inclusivo, no es nada más por el tema de mujeres o de personas con alguna discapacidad. Yo pienso que la palabra inclusive, vayámonos a algo más universal, que sea un trabajo que incluya a todas las personas que están en edad productiva. Sí, porque inclusive no se generan trabajos o se excluye por las ideologías del siglo XXI el trabajo para algunas personas, ¿no? Como es el problema del edadismo. Y que sea sostenible, es decir, que el trabajo sea constante y que tenga un ingreso viable para poder llevar una vida plena en la sociedad. ¿De qué se trata esto? De crear oportunidades para buenos y decentes empleos. Aquí olvidémonos de la palabra decente, porque creo que el tener un trabajo libre de violencia va mucho más allá de que sea decente, ¿no? Y asegurar medios de subsistencia. Como les dije, el trabajo no nada más debe de ser inclusivo, debe de ser para todos los que tengan una vida en etapa laboral. Y esto estamos hablando de cómo marca la ley es desde los 18 años, bueno, 16 que pueden empezar allá a trabajar con permiso de los padres, hasta los 65 años, que eso obviamente en nuestro México y en nuestra sociedad no es viable aquí. Desconozco cómo se manejen en los otros países como los que nos acompañan esta tarde. Apoyar prácticas empresariales inclusivas y sostenibles y promover mejores políticas gubernamentales. Pero para poder que se puedan promover políticas gubernamentales,
pues iniciamos promoviendo políticas empresariales, ¿sí? Dentro de nuestro campo personal. ¿Qué se busca con quitar las oficinas tóxicas o qué buscamos en el ODS? Que los derechos laborales se respeten, que sea un trabajo seguro y libre de violencia y que tenga una igualdad en remuneración. Que esto, pues de antemano sabemos que por más que hemos trabajado muchas personas, no se llega a dar en México. La erradicación de la esclavitud, que hay, por ejemplo, zonas como en el centro de México, particularmente Zamora, que es la que yo conozco, que las personas que están en el campo llegan a tener un dejo de esclavitud todavía, porque todavía hay muchos indígenas que trabajan con jornadas de 12 horas o que empiezan a trabajar a las 2, 3 de la mañana y tienen unas condiciones laborales muy pobres, ¿no? Inclusive sin traductor, como lo marca la ley. Erradicación del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil, el fomento del empleo juvenil y un trabajo inclusivo. ¿Cuáles son los ejes de este cambio? Pues siempre que cualquier trabajo o cualquier acción, ya sea personal o social o empresarial, los derechos humanos deben de ser primordiales, ¿sí? Independientemente de que estemos hablando de un ODS 8 o de cualquiera de los otros ODS, siempre debemos de pensar con un enfoque humanista. Y así como dice la premisa, ¿no? Trata a los demás como quisiera ser tratados. Entonces, ese es como un buen punto de partida para saber cómo me debo comportar dentro de la organización. Los derechos laborales, que también es nuestra obligación conocer tanto los derechos como las obligaciones, porque hay veces que los empleados exigen al patrón sin saber que están a veces violando las propias obligaciones laborales que de ellos deben de cumplirse, ¿no? El desarrollo humano, que es parte de cualquier ser humano en cualquier sociedad, que el ser humano se desarrolle a través del tiempo y sea pleno tanto en logros económicos, humanos, sociales, familiares, ¿no? Y un crecimiento económico, obviamente, para que la empresa, ya se considera la educación dentro de la empresa, en México es obligatorio desde el 2012, como la capacitación empresarial y el progreso digital. Eso del progreso digital, cuando se hizo este ODS, que empezó desde el 2020 al 2030, pues el progreso digital no estaba como está ahora. Entonces, pues eso sí, tenemos que caminar un poquito más a marchas forzadas porque mucha gente se puede sentir excluida de que hay empresas que ya es obligatorio que conozcan de inteligencia artificial, que estén más digitalizados. Ahí sí es nuestra obligación del trabajador ponernos a la altura de las circunstancias, ¿no? Buscar la autocapacitación y la autoformación. Ahora sí. Lleguemos a la carnita del tema. ¿Por qué se generan las oficinas tóxicas y qué es lo que tenemos que extinguir con lo que mencionamos en las láminas anteriores? De, de aquí parte cómo vamos a actuar. Gracias. El mejor punto de partida para saber cuál es nuestra brecha estratégica es saber qué enfermedades tenemos y cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. ¿A qué se le llama brecha estratégica? Es en dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar. Lo que tengo que hacer del punto A al punto B, eso se considera brecha estratégica, ¿sí? Que son los pasos o las acciones a seguir para extinguir este tipo de cosas. Hablemos del primer tema de violencia laboral, que es el burnout. ¿Qué es el burnout? El burnout es, como definición, cuando la gente se muere de aburrimiento. Esto lo podemos ver a veces en algunas dependencias económicas cuando hay exceso de personal que tienen que cumplir con favores y de repente hay mucha gente en la empresa sin trabajar, ¿sí? Que están nada más perdiendo el tiempo. También una forma de despedir al personal de la empresa es quitarle todas las obligaciones y hacerlo sentir un inútil. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene algo que se llama cerebro reptiliano. Y si yo le quito todas las obligaciones a una persona, pues entonces
el cerebro dice, me están excluyendo de las acciones sociales de la empresa. ¿Qué es lo que causa el burnout? Aburrimiento, depresión, enfado contra el jefe y como dice por ahí el refrán, ¿no? Que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces, cuando no tienes nada que hacer, pues ¿qué tenemos aún en la misma sociedad? Es la gente que se encarga de los chismes, es la gente que se encarga de hablar mal de las demás personas, es la gente que se encarga de entablar mentiras, aunque tenemos ejemplos también contrarios a eso, ¿no? Hay un caso muy conocido aquí en Guadalajara que se dio en la unidad administrativa de las Águilas, que cuando fue un cambio de dirección empresarial, de dirección municipal, no se le podía despedir porque él era una persona sindicalizada, pero le sacaron su escritorio y lo pusieron en la plazoleta, o sea, en la calle. Le quitaron su lugar de trabajo, le quitaron toda responsabilidad y le dijeron, pues no te podemos correr, pero tampoco te queremos aquí adentro. Entonces es un claro ejemplo de burnout, ¿no? Le quitaron toda la obligación y le dijeron, ni siquiera en la oficina puedes estar sentado. ¿Qué hizo él? Siendo una persona pues inteligente, con inteligencia emocional, dijo, yo tengo que servir y yo vine aquí a ayudar a la ciudadanía. Y sacó su escritorio o lo acomodó más bien el que ya le habían sacado y su silla. Entonces él empezó a orientar a todos los contribuyentes que iban a la unidad administrativa de las Águilas y generó su propio trabajo, ¿sí? Pero ese es uno de los menos, porque ese es también, el silencio es una violencia emocional, ¿sí? Y el burnout es, no te quiero, no me sirves, no eres útil para la empresa, por lo tanto, psicológicamente es violencia. Esa es una violencia pasiva en la empresa. Bueno, sigamos con el siguiente síndrome laboral, que es el moving. El moving es de los más conocidos ahora en México. ¿Y qué es el moving? El moving es un conjunto de acciones que van desde el te ignoro, el hablo mal de ti, pero todas son violencias psicológicas injustificadas. Pueden incluir insultos, humillaciones, aislamiento, difusión de rumores, y el objetivo es intimidar, excluir y causar daño emocional a la empresa. Lo que les acabo de escribir es el burnout, que es muertos del aburrimiento. Es cuando te quitan todas las obligaciones, ¿sí? El burnout, como bien lo mencionan aquí, es el que se produce por el agotamiento laboral, que es el síndrome del quemado también, ¿sí? Entonces, el síndrome del quemado también es violencia psicológica y eso es porque el empleado no sabe decir que no, no sabe poner límites, porque tenemos un patrón abusador, abusivo que no respeta las jornadas laborales y podemos tener síntomas físicos de extremo. ¿Qué tiene que ver aquí? Por ejemplo, es una persona que tiene insomnio o que duerme mucho. El burnout también te da falta de apetito o mucho apetito. Te da conductas totalmente contrarias, como puede ser total pasividad o te da total agresividad. Inclusive se pasa a la vida familiar, de la ausencia total de deseo sexual o inclusive a volverse un acosador sexual tanto para la empresa o un violentador sexual en la familia. Y muchas veces no sé si alguien de ustedes ha experimentado cuando está bajo un fuerte estrés, que de repente te llegó una carga laboral que no esperabas, o a lo mejor le llegó una noticia inesperada, también puede generar parte del burnout, que a veces se les revuelve el estómago o les puede llegar a doler la cabeza por una noticia o por una sesión de estrés fuerte o inclusive llegar a vomitar.
me comparten en el chat si alguien de ustedes ha llegado al vómito por situación de estrés o dolor de cabeza, por favor? Es un síndrome de los más tóxicos en las empresas porque como puedes ver, por ejemplo, aquí hay quien nos está diciendo que le generó hasta una dermatitis, ¿no? Manchas, cosas en la piel, caída de cabello, colitis, dolor de cabeza, vómito. Ahora, el efecto del estrés está el cortisol. El cortisol sí es necesario que los bajemos porque hay muchas consecuencias de traer el cortisol alto. Entonces, ¿qué es el cortisol alto? Es el que nos genera el dolor de cabeza, la ansiedad, la falta de comida, el exceso de apetito, todo lo que ya mencionamos, ¿sale? Y la forma más sana de bajar el cortisol es haciendo ejercicio, mínimo 20 minutos constantes, ya sea caminar, escuchar música agradable, platicar con un amigo, una amiga, alguien con uno que tenga confianza y recibir abrazos, ¿no? Todo lo que genera oxitocina, serotonina, es lo que nos ayuda a bajar el estrés de manera natural. Hay algo que se llama abrazo mariposa. El abrazo mariposa es también para bajar la ansiedad. Ya les puse también ahí el nombre. Lo pueden buscar cómo se da el abrazo mariposa, es poner así las manos. No sé si me alcanzan a ver en la cámara. Y poner los dedos gordos así como en la clavícula, así, y empezar a dar una palmada de un lado a otro para regular los latidos del corazón, ¿sí? Entonces, esa es también una técnica que inclusive se usó para la Segunda Guerra Mundial. El siguiente, ¿alguna duda respecto al burnout? Ya vimos el bore-out y el burnout. ¿Alguien le ha pasado el bore-out que les quiten todas las responsabilidades? Por ejemplo, el bore-out se pudiera representar en las relaciones personales como la ley del hielo. El que alguien, o sea, por ejemplo, tu jefa te deje de hablar es una forma de violencia pasiva y es parte del bore-out. ¿Alguien aquí de los presentes ha vivido la ley del hielo en la empresa que pudiera ser como un bore-out? Aquí es de las 12. Fíjense, la ley del hielo en la empresa puede ser parte del bore-out, como no te hablo porque no me importas, como en una pareja, como en una relación de amigos o de hermanos. Y también es parte de una violencia pasiva del burnout, el que alguien en la empresa se usa mucho cuando se incorpora, por ejemplo, en la política, ¿verdad? Maestra Piloña, cuando entra una nueva legislatura, como acaba de pasar el cambio, y de los que se quedan de las legislaturas anteriores, le hacen el fuchi a los de las legislaturas nuevas y decirle, ay de ti si le hablas al equipo que acaba de ingresar, ¿no? Ese es parte del bore-out. Exactamente, Alejandro, cuando cambian los mandos. Así es también, que cada quien lleva a su gente. Bueno, entonces el siguiente síndrome, como ya habíamos hablado, es el del moving laboral, ¿sí? Se le llama moving en la empresa. Y como les había comentado antes, son acciones continuas de violencia psicológica injustificada en el trabajo que pueden incluir insultos, humillaciones, aislamiento, difusión de rumores, entre otras. Yo, por ejemplo, aquí les puedo llegar a compartir que en una de las empresas que yo estuve, está bien, yo manejaba información confidencial, pero el jefe era tan, tan, tan exagerado que me construyó que mi oficina fuera como una jaula de cristal y yo solamente me podía comunicar con mis compañeros a través como de una puertita así como la del Oxxo, así de chiquita, que nada más era la mano para salida y entrada de papeles. Idéntico, idéntico. Una vez me encerraron con policía en la oficina, me quitaron celular, me amenazaron, mil cosas para que yo no los demandara y quitarme contraseñas y todo lo demás, ¿no? Dices, pero qué necesidad de que me trates así, ¿no? O sea, la violencia no es justificada en ningún lado.
¿Alguna duda sobre el moving? Bueno, el siguiente síndrome laboral es el síndrome de Cronos. El síndrome de Cronos está representado con una gárgola, con un reloj escurriéndose entre las manos, que significa yo permanezco en el tiempo, y una gárgola pues tiene cara mala, ¿no? Tiene una cara desagradable. Ah, pues es el jefe. El síndrome de Cronos es un jefe violento que permanece encima de todos, a pesar de todos, y pasa por encima de todos, y su interés es permanecer en el tiempo. Dice, todo lo tapan para beneficio de los demás. Aquí no pasa nada y todos lo ven, y aunque existan reglamentos y leyes. Ok, pues sería como un síndrome de Cronos, ¿sí? Tienes un jefe violento, que precisamente es, no me importan los derechos laborales, no me importan los derechos humanos. Aquí lo que yo digo es la ley y yo estoy por encima de todos ustedes, y si yo los tengo que pisar para permanecer aquí, aquí me voy a quedar y los voy a pisotear siempre, ¿sí? Este va de la mano junto con otro de los síndromes, que es como el síndrome de Bergerac, ¿sí? Aquí está muy de la mano. ¿Cuál es el síndrome de Bergerac? ¿Alguien se acuerda de la literatura universal? ¿Quién era Bergerac? Bergerac era aquel hombre feo que le hacía poemas bonitos a su damisela, ¿no? Pero Bergerac se sentía tan feo y tan poca cosa que él nunca daba la cara ni levantaba la voz para decir, oye, yo fui el que hice los poemas, ¿no? Entonces llega un señor todo guapo, pero muy cabeza hueca, y también muestra interés por la misma mujer a la que le gustaba Bergerac. De hecho, por ahí si ustedes ven en Google, Bergerac está representado como un hombre feo con una nariz muy grande. Entonces, este hombre le dijo, ayúdame a conquistar a ella con tus poemas. Y como el otro se sentía tan mal, por lo menos dice, a través de su cuerpo y de su voz va a oír mis poemas. Exactamente, es de Cyrano de Bergerac, Gaby, gracias. Entonces, un empleado que se siente Bergerac es muy fácil que permita jefes como Cronos, como pasa en Comisión Federal de Electricidad. O también pudiera ser como, hay otro síndrome que aquí no lo mencioné. Hay uno que es Estocolmo laboral, que aquí se junta, por ejemplo, lo que pasa con Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ok, no eres presa de un jefe, como dice por ahí la imagen, ¿no? No eres árbol, no tienes raíces, si no te gusta un lugar, muévete. Pero a lo mejor las prestaciones son tan interesantes, o mi edad ya no me permite por el edadismo que se vive en la sociedad, que no me muevo. Entonces genero un Estocolmo laboral y hasta los justifico, ¿sí? Entonces se fijan cómo es medio complejo todo esto de las enfermedades laborales, porque el síndrome de Cronos, pues como dice el refrán mexicano, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿sí? En este caso, el valiente sería un síndrome de Cronos, un jefe Cronos, y el cobarde sería un Bergerac o un Estocolmo laboral. Entonces, aquí considero que si hay un síndrome de Cronos, bueno, pues tenemos una mala dirección empresarial, con falta total de humanidad, o si estuviéramos hablando como en temas religiosos, pues con un gran pecado de omisión. Veo el error, pero no hago nada. Aquí no pasa nada. Mm, Dice Gaby, muchas veces no te mueves porque si hay quejas resulta que tú eres el conflictivo o el flojo. Sí, donde te tratan de echar la culpa de los roles, ¿no? Que lo que es el juego de echar la culpa. Así es. Que es la transferencia de culpa en la persona, ¿no? ¿Te estás quejando de mí? No, eres terrible. Dice, lamentablemente, en general las jefaturas dentro de la Comisión Federal son jefes de departamento, jefes de zona y jefes, y entran tanto gente sindicalizada y de confianza. Pues sí, así es la vida laboral, pero pues no tienes raíces. Puedes empezar a buscar una nueva oportunidad laboral en un lugar
que tú estés más tranquila, ¿no? Que a veces es difícil, pues sí, pero tampoco es sano estar viviendo en un lugar o en una oficina tóxica que nos esté enfermando emocionalmente, ¿no? El tecnoestrés, dice, y jefes gárgolas que quieren todo el poder, aunque todos sepan cómo es. Sí, así se da, Gaby, pero por ejemplo, ante esos jefes gárgolas, podrías abrir el sitio digital de la Profedet y hacer un escrito y pedir que hagan una revisión o una auditoría. O, por ejemplo, podrías ir al Seguro Social y pedir, ir directamente a la oficina de medicina del trabajo y pedir acompañamiento psicológico y obviamente te van a preguntar por qué. Y te prometo que medicina laboral les hace una revisión, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando hay un trabajador que tiene un accidente, así sea pequeño, que le den un día o dos, y el jefe no le quiere firmar la incapacidad, medicina laboral inmediatamente entra para hacerle una auditoría a la empresa. Entonces, si tú vas a medicina laboral pidiendo atención psicológica por la violencia que estás viviendo en la empresa, el Seguro Social lo más probable es que haga una intervención en esa empresa, ¿sí? Y en verdad actúan de la mano porque todos va, uno le llama al otro. Seguro Social inmediatamente llama a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y les cae una auditoría integral y les van a pedir la aplicación de la 035 y les van a pedir acciones psicológicas de los demás empleados y todo lo demás, ¿no? Afortunadamente tenemos esa herramienta digital legal que es la Profedet. Dice, por eso depende en cada estado. No, claro que no. La medicina laboral, el Departamento de Medicina Laboral está en todos los seguros sociales del país y la Profedet es la página legal y aplica para todo el país, porque es la Ley Federal del Trabajo. Es una página directa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Te estoy dando dos alternativas nacionales perfectamente que puedes ir a tocar la puerta. El siguiente síndrome laboral es el tecnoestrés. Ese ya se frenó un poco en México a raíz del nacimiento de la ley de derecho a la desconexión, porque en el tiempo de pandemia se dio que los patrones empezaron a localizarnos a través del correo electrónico o del WhatsApp a altas horas de la noche, que implicaba que ya estuviéramos fuera de horas laborales, ¿no? Y de hecho te pedían que si teníamos algún jefe obsesivo compulsivo que mandaba correos a la 1, 2, 3 de la mañana, que a esa misma hora les contestáramos, ¿no? O muy enojados a las 5 de la mañana y ¿por qué no me has contestado, no? Entonces, esto es parte de lo que es parte del tecnoestrés, el que uno se cansa de estar conectado tanto en la computadora como el celular. Entonces, el derecho a la desconexión nos da esa ventana de oportunidad de decir, ¿sabes qué? Llegamos hasta aquí, salgo a las 8 y solamente te conectas en el caso que tengas un puesto de confianza como una gerencia por si llega a haber alguna situación extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, ya vieron que en Guadalajara se quemó una oficina de productos de limpieza, la que se llama Bioson. Mi amiga, la que está aquí de Rumi, ella, su jefe es accionista de Bioson. Y obviamente a ella le hablaron el domingo para decirle la empresa se está quemando y están en juego más de 500 empleos, ¿verdad? El karoshi es de los síndromes a los que yo espero que jamás llegue a alguien, que es morir en el lugar de trabajo por exceso de trabajo. ¿Cómo es el trastorno, Lucy? El síndrome de Karoshi, trabajar hasta morir, que se da mucho en las empresas japonesas, por eso tiene un nombre japonés. Porque en las empresas, en las empresas japonesas las jornadas laborales son muy excesivas. Sí, por eso te dice muchísima gente que no compres productos coreanos o japoneses porque son explotada la gente al trabajar y todo eso, ¿no? Sus jornadas laborales son extenuantes de 12 horas de trabajo.
por eso tiene un nombre japonés. El síndrome de Anat, híjoles, comenta Artemisa, maestra, casi me muero, me dieron 3 preinfartos y todo por trabajar y no descansar. Esto colapsó mucho. Creo que estoy haciendo todos a los checklists. El síndrome de Anat es el robo de ideas. ¿Alguien de ustedes le han robado una idea laboral? Que hayan presentado a nombre propio su trabajo intelectual o han comentado alguna idea. Ay, maestra Piloña, se me hace que tú también estás haciendo checklist a todo. Ay, qué triste. Perla e Hipatia también han vivido eso. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esto, ¿no? Y pues sabemos que existe, pero así tal cual como lo dice nuestra compañera que está aquí, que dice que está viviendo también todo esto y que le ha dado 3 infartos, sí, pues sí es muy estresante, es muy estresante. Pues existen los mecanismos, pero pues es todo un sistema, Lucy. Sí, es todo un sistema, pues no pasa nada, no pasa nada. Sí, lamentablemente cuando es iniciativa privada, pues sí existe lo que es la norma 035, existe estas multas millonarias que le hacen a la empresa, ¿no? Pero es iniciativa privada, pero cuando es iniciativa pública, todas las áreas de gobierno, sí, obvio no voy a referirme a todas porque hay unas muy, muy buenas, sí, pero pues las que no, pues no pasa nada, amiga. Y bueno, pues tú sabes cómo se maneja también cuestiones de gobierno, ¿no? Y se da también mucho este síndrome que refieres, y creo que o sea, a muchos también nos ha pasado, en cuestión a los proyectos, ¿no? En cuestión a proyectos, trabajas la idea, la propones, todo eso, y bueno, pues ya cuando menos piensas ya la está presentando X persona o que X persona, personaje político, funcionario o X, ¿no? Pero mira, está bien, algo que referiste hace rato, decías, a veces es momento, y más lo que dice Artemisa, ¿no? Es momento de moverse por toda la cuestión de salud que le está afectando. Pues yo les voy a referir que muy dentro de mí no estoy de acuerdo porque se me hace injusto. Sí, se me hace injusto que lleguen este tipo de personas que podría decir, pues sin la preparación suficiente para poder ser un buen liderazgo dentro tanto de una empresa o de una institución. Más sin embargo, pues a veces sí hay que decidir, ¿no? Si hay que decidir, te mueves o no va a cambiar nada, ¿eh? O sea, internamente no va a cambiar nada y más cuando ya está en este nivel. Entonces a veces es mejor sí moverse, Artemisa. Creo que nos mueven de nuestra zona de confort, pero a veces los resultados pues son más favorables para nosotros. Sí, porque nuestra salud, yo hoy la verdad estoy muy contenta porque si me vieran, ya no se me inflama mi hígado, era como traer un hijo de 9 meses en mi estómago cada vez que me estresaba horrible ahí en el trabajo y pues ahora estoy muy tranquila, sí puedo dormir, no traigo estos dolores que dan cuando te pasa lo del hígado, y pues creo que Artemisa es el momento, sí, es el momento de hacerlo, y pues cualquiera de nosotros que esté viviendo esto, ¿no? Porque sí es algo pues peligroso para nuestra salud, sí, a veces no lo vemos de gran magnitud, mas sin embargo poco a poco nos está generando pues un daño emocional. Sí, aquí Lupita García nos hizo favor de poner los teléfonos, Artemisa. Sí, a lo mejor a nosotros lo que nos ayuda, porque bueno, Lucy también en algún momento vivió esto, yo me acuerdo también que platicaba, ¿no? Toda esta grata, no grata experiencia, ¿sí? Laboral, más sin embargo, pues véanos y a lo mejor pues cada quien con sus herramientas, Lucy con las terapias psicológicas, pues yo con todas esas cuestiones que me motivan a compartir porque pues esto que nos pasa pues nos da herramientas para también compartir para que todas las personas sepan que existe esto, ¿no? Y que no podemos también pues quedarnos con los brazos cruzados porque al final de cuentas nuestra salud es la que se perjudica.
Pues sí, así es. Esta serie que les comento, La otra mujer negra, también tiene este síndrome, el de robo de ideas y tal cual como tú dices, ¿no? Lo empiezas a comentar, lo empiezan a trabajar y cuando es tuya, ¡zas! De repente lo presenta la otra con tu nombre, ¿no? Otro de los síndromes que tenemos aquí es el síndrome de Ganímides. En el caso de que ustedes detecten a un Bergerac, ya sea que ustedes se detecten o que tengan algún compañero que detecten como Bergerac, pues aquí hace falta algún acompañamiento personal, ¿sí? Igual, como comentó la maestra Piloña, en acercamiento o en acompañamiento personal, pues está la tutoría, la asesoría, la mentoría, el coaching, el mentoring o la terapia. Son los 6 tipos de acompañamiento que hay para cualquiera de este tipo de cosas de acuerdo a su preferencia. El siguiente síndrome es el Ganímides. Alejandro quiere hablar, doctora. A ver, sí, adelante, Alejandro. Muy buenas tardes a todos, igual a la licenciada Piñola, un placer escuchar su voz. Sí, yo conozco una persona con síndrome de Bergerac. Yo pienso que es muy tarde para él poder decirle que tuviera una pausa en su trabajo, ¿no? Este compañero, pues digo, estoy siendo compañero, pues está conmigo, pero ya no en forma física, en el área laboral, porque sufrió un, como derrame, pero ocular. O sea, fue tanta la presión del estrés, la carga de trabajo, que se quedó ciego. Se quedó ciego porque era una persona que era inagotable, una persona que entraba a las 6 de la mañana y se iba, no le miento, 11 de la noche, a veces hasta las 12. ¿Por qué? Porque era una persona que los jefes siempre lo decían, mira, ve por esto, ve y trae esto, oye que hay una salida, oye que hay un traslado, oye que lleva esta gente para allá, que tráela para acá. Una persona que siempre no decía no a ninguna de las cosas. Y tal vez él, en su desempeño, o porque dicen la frase muy elocuente, ¿no? Traía muy puesta la camiseta. Y digo, bueno, y ahora cuando él pidió su riesgo de trabajo, fue muy difícil por las políticas que maneja, y no es culpa tal vez del trabajo, es del algunas personas en el gobierno que meten muchos obstáculos para que una persona pueda conseguir lo que es el riesgo de trabajo. Y te lo digo porque yo también lo viví, porque también sufrí una fractura en el trabajo y me fue muy difícil poder conseguir el riesgo de trabajo porque mi propio jefe no hizo un parte informativo, teniendo años de experiencia como jefe de turno, y el otro es el comandante, que le daba la indicación al jefe de turno que no me contestara las llamadas y no me las recibiera, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que utilizan eso de que la camisa bien puesta y todo, pero al final de cuentas terminan solos. Y en mi caso, digo, yo tuve que enfrentarlo, tuve que moverme. Si en el caso yo no hubiera hecho nada, no hubiera conseguido yo la incapacidad. Pero no es permanente, porque ya me van a operar. Tardé casi, fue el 15 de octubre del 2023, tardé casi medio año para que me pudieran dar la absolución de que me validaran el riesgo de trabajo. Y aún así, tuve que gestionar el alta digital en el sistema para que la incapacidad me pudiera ser reflejada, porque llegaron hasta reducir mi sueldo al 15% de su totalidad. Entonces, sí, todavía se sigue utilizando todos esos medios para poder detener el desarrollo de la persona, o en su caso, el apoyo a la persona. Es triste todavía que sigan estando personas trabajando en puestos de gobierno, funcionarios o servidores públicos, que piensan que nunca les va a pasar nada, ¿no? Y tal vez vas a decir, bueno, a lo mejor estoy muy sentido. No, también tomé terapia. Y entiendo que muchas veces no es el trabajo, es las personas que elaboran ahí. Y es tristemente una realidad. O sea, ahorita que nos pasó esa información y todos esos síntomas que yo desconocía, pues realmente sí se refleja en varios casos en la tristeza de lo que es México. Todavía sigue viendo a jefes abusones, jefes abusivos, y qué bueno que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ya
ha derogado muchas leyes y ha vinculado nuevas para la protección de las mismas, sobre todo de jefes abusivos que han abusado de sus empleadas. También igual veo los comentarios y es cierto. Mujeres que han sido encerradas en departamentos de trabajo sin poder salir. No recordemos, creo que fueron hace 5 años en Culiacán, donde 5 empleadas fueron quemadas simplemente por seguridad de la tienda, y esa empresa departamental pues se excusó de que pues son sistemas, son todo eso, pero pues se le olvida que pues nadie está por encima de la ley, ¿no? Entonces pues la verdad pues sí, falta mucho por hacer, y realmente estos cursos debían de tomarlo esas personas que están al frente y a la responsabilidad de sus, porque de sus empleados o de su gente, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, así es. Todavía son situaciones que se viven en México y en muchos estados, ¿no? Bueno, continuamos con el síndrome de Ganímides. El síndrome de Ganímides es un síndrome, el síndrome de la gente guapa, ¿sí? Ganímides era un hombre inteligente, tiene un nombre como griego porque es parte de la mitología. Era un hombre inteligente que sabía de matemáticas, sabía de ciencias, pero él quería participar en los dioses, con los dioses, ¿no? Entonces va y le dice a Zeus: oye, Zeus, yo quiero pertenecer a tu organización o al comité de dioses del Olimpo, ¿no? Entonces Ganímides, por decir un día de hoy, como hoy, le lleva su currículum y dice: mira, yo sé de ciencias, yo sé de leyes, yo sé de matemáticas. Y de repente Zeus voltea y lo ve y dice: chiquito papá, este tiene muy buen cuerpo y no lo quiero para que sea del comité de ciencias, ¿no? Y le dice a Ganímides: ¿sabes qué? Me gustas para que tú le sirvas vino a mis invitados y los atiendas y vean tu belleza. Entonces, también hay síndrome de Ganímides en las empresas de ahora. Los Ganímides los podemos ver, por ejemplo, en las empresas que contratan las personas demostradoras en algunas tiendas departamentales, algunos bares que hay gente que atiende en bikini, o pues los mismos table dance es parte de un Ganímides. Las personas que están, por ejemplo, anunciando Telmex o en la Fórmula 1 o en ese tipo de cosas, ¿no? Que se sexualiza mucho a la persona, tanto hombre como mujer. Entonces, pues también el síndrome de Ganímides a mí me pasó en una empresa, donde todas las mujeres que contrataban tenían mucha pompa. Entonces, es desagradable que te lo digan, ¿no? Pero en fin, inclusive la expresión del gerente administrativo en ese entonces sí me dijo a mí: Lucy, sabíamos que ibas a tener pompa, pero no sabíamos que ibas a ser inteligente. Sí, entonces de repente hay violencia física, violencia emocional, psicológica, acoso sexual. Hay muchísimos que se conjugan con cada uno de estos síndromes. El siguiente síndrome laboral, y ya casi para terminar, es la violencia intelectual, que es, por ejemplo, como parte de lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Que muchas veces se escucha la voz no simplemente de la persona que sabe, sino de la persona por el puesto que tiene, ¿no? Porque hay personas muy inteligentes que por alguna otra cosa no han podido tener un determinado puesto en alguna institución o que su voz sea escuchada, pero se le hace caso al más tonto, ¿no? En este caso, ya ven que hay un refrán que dice que en la tierra de los tuertos, en la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey. Así a veces pasa, ¿no? Que a veces por tuerto, el rey pues no escucha a veces hasta los que tienen 2 ojos y 2 orejas. Lamentablemente también así está nuestro país. Y que muchas veces se cumple la voluntad del más necio, ¿no? Pareciera que estamos en esos tiempos. Y algo que les hago mucho énfasis, que en sus políticas laborales contemplen no desechar a los mexicanos que tengan más de 50 años, porque esas personas que tienen 50 años todavía tienen vida laboral legalmente de 15 años más.
¿sí? Que no se les olvide que la edad laboral se termina a los 65 años. Y hay personas que equivocadamente están gestionando a las personas, el departamento de talento humano, de tal forma que a los 40, 45 ya les digan que son inservibles. Ese es el edadismo. El que de repente las empresas prefieren tener caras jóvenes a tener conocimiento. A final de cuentas, una persona que se mantiene activa, trabajando, pues va a estar al día en asuntos de tecnología, laborales, legales, institucionales, ¿no? No porque lo vean a uno grande, deja de poder hacer las cosas, sino porque llegue un joven, sabe hacer todo, ¿no? Hay que buscar el punto medio y que nunca se nos olvide que la edad laboral en México es de 18, bueno, de 16 a 65 años, ¿no? Y eso no lo limita. Pero un edadismo, pues obviamente una depresión, la falta de ingreso económico en la familia, alguna crisis familiar. Tú no sabes la persona si se llega a quedar sin seguro social, que pueda necesitar alguna vez tener atención médica y no poder acceder a ella. Muchísimas cosas nos puede traer un edadismo. Exactamente, ya en alto grado sería suicidio, pero esperemos que nadie llegue a eso. En México contamos con el 911, con el Centro de Atención en Crisis, por si alguien tiene una causa de depresión, pues puede recibir ayuda sin costo a través del 911 por personas especializadas, obviamente en depresión crónica. Recordamos que el artículo 123 constitucional nos dice que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Sí, tenemos fundamento de ley para siempre buscar un trabajo que sea digno, respetable y que nos haga desarrollarnos como ser humano. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que todas las normas laborales tienen que conseguir un equilibrio entre los factores de producción y justicia social. Y se entiende como trabajo digno y decente el que respeta plenamente la dignidad humana. Por eso a estas oficinas tóxicas se les trabaja a través de los llamados síndromes laborales o enfermedades organizacionales, ¿sí? Porque eso nos quita que se quite lo digno y decente a cualquier trabajo. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad o condición social o condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Si tiene acceso a la seguridad social y a percibir un salario remunerado. Eso está en la ley federal del trabajo. Que nunca se les olvide para una entrevista laboral que tengan, por ejemplo, en el tema de la condición migratoria, pues tiene que estar incluido, como dice la ley mexicana, ¿no? Puede trabajar, aquí se le puede dar trabajo a cualquiera siempre y cuando cumpla con las leyes migratorias de México. Y obviamente al cumplir con esas condiciones migratorias, pues se les puede dar todo lo demás. Para quien tenga una empresa o para quien tenga alguna discapacidad aquí que esté en el grupo, inclusive las empresas reciben bonos y prestaciones especiales o descuentos especiales en el pago de impuestos por tener personas con alguna discapacidad trabajando en la empresa, ¿sí? Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y contar con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir los riesgos del trabajo. Esto es lo que lleva a los cambios de la norma 035. Las normas que también protegen al trabajo digno, por ejemplo, es la norma 035, que son los factores de riesgo psicosocial, perdón, se me fue ahí una palabra, el derecho a la desconexión y la reciente ley incorporada, que era la ley Silla, porque había muchas empresas en las que hacían falta asientos para las personas. Y pues entre todos nos queda construir una vida laboral libre de violencia, ¿sí? Es tan importante la capacitación, donde vamos sensibilizando, donde vamos ayudándole a otros, incluso a tener vidas felices, porque, ¿por qué no decirlo? Una persona infeliz se lleva a otros entre las patas. Gracias por compartirnos desde tu experiencia y sobre todo tanto conocimiento. Un placer estar aquí. Gracias, Cristina,
por continuar en este hermoso proyecto que es compartir y dar información. Un placer. Yo estoy muy agradecida por todos estos profesionistas que también pues dan un granito de arena y aportan su expertise, como es el caso de la doctora Lucy Medina, ¿sí? Y de algunas personas que están aquí conectadas que en un momento dado nos han compartido pues sus conocimientos para todos tenerlos a la mano. Sí, creo que esto es muy importante, el quedarnos nosotros con la información pues no sirve de nada, hay que compartirla, sí, y hay que dar más. A veces no todas las personas están dispuestas a dar, pero creo que pues en el camino nos hemos encontrado a grandes profesionistas que sí han querido compartir y pues sigamos en este camino compartiendo.